Estamos en otro video, suscríbase a nuestro canal, comente y no olvide que esto es un segmento cristiano para toda la familia. Hoy me encuentro con un amigo, un hermano, mi hermano Carlos Heredia, evangelista y profeta de Dios. Bienvenido a la cabina. Repetición, ya ha estado con nosotros. Una nueva vez, amén. Dios bendiga a todos. Amén. Se repite la historia. Cuéntalo, Carlos, ¿cómo te sientes? Todo muy bien, gracias al Señor. Qué bueno, te noto tranquilo, todo bajo perfil. Bajo el silbo apacible. Él siempre empieza así, mi gente, pero ahorita la unción no lo deja tranquilo. Hoy queremos tratar un tema muy interesante, Carlos, y es el tema de cómo buscar la presencia de Dios, cómo encontrar esa atmósfera, encontrar esa intimidad con Dios. Y comparando estos tiempos con los tiempos de Gigi Ávila, los tiempos de, ¿cómo se llama el predicador que están hablando ahorita? Luis Urbáez, el mismo Juan Carlos Argan, que tuvo unos tiempos fuertes. No, tiene su trayectoria. Tiene su trayectoria fuerte. Entonces, aquí en Dominicana, sabemos que hay una cuna de avivamiento. Sí. Pero hoy solamente quedan pocos que están haciendo como eso, ese boom. Sin embargo, Dios es para todo. La Biblia dice que el que lo busca lo halla. Sí, bueno, el problema, diría yo, radica, número uno, en que la mayoría de las personas se ha enfocado en hablar de la historia y de la trayectoria de otros. De otros. Si te das cuenta, la mayoría de los predicadores, pastores, hablan de personas que han tenido trayectoria. Pero cuando hablamos de nuestra propia trayectoria, entonces, ¿qué decimos en cuanto a nuestra trayectoria? ¿Y qué estamos haciendo? ¿O qué hemos hecho en el tiempo que tenemos en el Evangelio? Porque hay personas que tienen hasta 10 años en el Evangelio. Y en 10 años todavía estamos hablando de la trayectoria de Luis Urbáez. Sí. En 15 años todavía estamos hablando de la trayectoria de Gigi Ávila, que hizo su buena obra, sí, ¿verdad? Y claro, cumplió su ministerio, como dice Pablo, ¿verdad que sí? Claro. Que acabó la carrera y como le decía a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Pues cada uno de nosotros, entiendo yo, hemos sido llamados a cumplir con nuestros ministerios, ¿verdad? Amén. Y hemos sido llamados a marcar nuestra propia historia. En base a esa directriz, ¿crees tú que no todo el mundo es llamado a la unción, a la intimidad, a la búsqueda? Puede ser que haya personas que tengan un llamado para fluir en otra. Gloria a Dios. Explícame. Una pregunta muy fuerte. Sí, es muy fuerte esa pregunta, porque, bueno, desde que nosotros vemos los personajes de la Biblia y comenzamos, ¿verdad que sí?, a visualizar la experiencia y la connotación. Ejemplo de Elías. ¿Verdad que sí? Porque ahí ¿qué pasa? Vemos lo que está ocurriendo ahora. Por ejemplo, Juan Carlos Argan goza, que está vivo todavía, Dios lo siga teniendo ahí, de ese privilegio, porque desde aquella época, él viene siendo como un sucesor de aquellos hombres, rompió en esa área, se metió con Dios, manifestó el poder de Dios y aún sigue con la evidencia vivo. Amén. Él sería uno como que puede soltar esos conocimientos para nosotros. Claro que sí. Bueno, me hiciste una pregunta y es en cuanto a la unción. La unción no fue dejada solamente para una X persona, ni para una raza, ni para un pueblo, ni para una nación. Cuando vemos trayectorias de hombres que no fueron judíos, pero cuando vemos bíblicamente en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, vemos personas que fueron judíos. Sí. ¿Verdad que sí? Pero en nuestro tiempo que estamos viviendo, en nuestro siglo que estamos viviendo, sí, hemos visto y vemos personas que están en dimensión. Y cuando usted visualiza cómo esas personas consiguieron la unción, Padre mío, entonces entendemos que la unción es para todo. ¿Verdad que sí? Solamente sí, porque a veces se pregunta si es que no hay gente como Elías o si el Dios de Elías está muerto. No, el Dios de Elías sigue vivo. Y sigue ahí porque incluso la Biblia dice que en él no existe sombra de variación. Amén. Y que él sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Entonces ahí es donde nosotros queremos como ver ahora y con los
profetas, videntes, hombres de Dios, esta generación. Porque, por ejemplo, vamos a poner tú y yo. Ya tú y yo ahorita, Dios, ¿verdad?, nos permita gozar y vivir mucho, pero sabemos que va a llegar un momento que vamos a partir. Entonces, yo creo que esta generación ya debería como ir andandito, como ir dejando... La niñez. No, y como dejando huellas, ir trayendo, manifestando, que se vea eso que realmente vimos o vieron lo que estaban vivos. Bueno, hay algo, y es que si te das cuenta, la mayoría de las personas que buscamos de Dios a veces nos desesperamos. Y la desesperación es parte del fracaso. Amén. Para poder ver la mano de Dios, la manifestación de Dios, se necesita consistencia y un carácter sobre todo. Por ejemplo, hay momentos que tú dices, bueno, pero estoy buscando a Dios, solamente oraba 1 hora y ahora estoy orando 3 horas y ahora veo menos manifestación. Hay que tener como un enfoque precisamente para alcanzar esos niveles. Por ejemplo, hablamos de Luis Urbáez, que tenemos que caer de esa gente, ya que son personas que están más cerca que Elías de nosotros. Sí. Entonces, por ejemplo, Luis Urbáez se metía a la iglesia, salía solamente a bañarse, a comer y volvía. Y ese hombre, hasta que no fue experimentando sus niveles, pues no le bajó. No, en sí, no tan solo que le bajó, porque él nunca le bajó hasta allá, donde sabemos lo que le apeligró, sino que empezó, en vez de menguar y conformarse, él insistió. Ahí entran los 21 días, 40 días de ayuno. En San Cristóbal ese hombre fue a un lugar que tenía un amigo, Carlos, y se cuenta la historia, que le pidió el closet emprestado para orar, y se metió a orar. Es así. Y entonces, cogió fuego el lugar. Llamaron a los bomberos. Y cuando ellos fueron a visualizar, no era que el profeta le dijeron que ahí estaba Luis Urbáez orando. Pensaron que él, claro que sí, era la unción. Pero este hombre ni huelía humo. No, nada, según se dice. Este hombre empezó, recuérdate que vinieron 2 misioneros de Puerto Rico, ¿verdad que sí? Entonces, dentro de esos misioneros hubo una vez cuando él se convirtió, él le preguntó a su pastor que cómo él puede conseguir esa unción, que si es posible que él pueda conseguir también esa unción. Amén. El pastor le dijo de él, sí, claro, eso es fácil, solamente hay que orar y ayunar. Y ahí fue cuando él se radicó y comenzó a buscar locamente a Dios. Ahora hay que hacer un paréntesis, que hay personas que buscan a Dios para que le vean, para ellos ver manifestaciones de Dios. Y hay veces que la voz de Dios no viene, sino que tú sientes como un bloqueo, ¿verdad que sí? Y la voz de Dios no la vas a ver venir. Claro. Instantáneamente, es difícil. Es ahora bien, cuando Dios ve un corazón sincero, despojado, que hay personas que dicen, por ejemplo, bueno, yo voy a buscar a Dios porque yo quiero que Dios me use como fulano, como Luis Urbáez. Sí. Pero es muy diferente cuando tú dices, yo quiero estar con él, yo quiero estar en su presencia, yo quiero estar al lado de él. Exacto, algo que te apasiona, que te enamora, que sale de ti genuinamente. Entonces, no es por un beneficio. No por un beneficio, sino porque tú sientes la necesidad de estar a su presencia. ¿Verdad que sí? Recostado como Juan estaba, siempre recostado, el discípulo amado estaba siempre recostado del maestro. Entonces, es muy diferente cuando una persona quiere que Dios le use porque le toca un devocional, porque le toca ir a predicar a tal lugar, a una persona. Para que se le abran puertas. O para que se le abran puertas. A una persona que dice, hoy quiero estar contigo 3 horas. Wow. ¿Por qué? Porque cuando tú dices yo quiero estar con él, yo quiero solamente sentir tu presencia y estar ahí, ¿qué va a pasar? Usted no se va a sentir cansado. Le van a pasar 2 horas, te van a pasar 3 horas y tú ahí, ¿verdad que sí? Bajo una presencia sobrenatural y vas a ver, ¿verdad? Que los cielos se van a abrir porque tú estás tocando, tú estás llamando. Sí. Pero está llamando porque tú quieres estar con él. Estar con él. ¿Verdad? Si te das cuenta que la mayoría de las personas que están pasando procesos, oran a Dios para que Dios les saque de ese proceso. Y buscan a Dios porque están en medio de un proceso. De una crisis. Y esa persona, para escuchar la voz de Dios es un poco difícil, van a tener muchos obstáculos. Sí, hay veces que Dios está usando la crisis o el proceso para poder... Para despojarte a ti mismo. Exacto. Porque si tú no eres despojado de ti mismo, de las cosas que te rodean,
del afán, exacto, de todas esas cosas que son cargas que limitan el poder de Dios. El poder de Dios. Que limitan que tú entres a la presencia de Dios. Exacto. Que te mantienen vivo todavía. Claro que sí. Era como yo te iba a decir ahorita, que Dios hace un silencio que hace que tú te silencies y de luego entonces Dios aparece. Cuando tu interior se silencia, nuestro interior oculta muchos ruidos. Es así. Entonces, mientras esos ruidos están circulando, Dios no la puede voz hablar, de Dios no se puede manifestar. Exactamente. Dios hace silencio cuando tú entras a esa quietud. Es ahí donde se activa ese nivel de espiritualidad en la búsqueda con Dios. Es así, es así. Es profundo eso. Muy profundo, bastante profundo. Hay personas... Hablamos de Moisés. Moisés experimenta a Dios en medio de la salsa. Perfecto. Comparándolo con hoy, o sea, ya no va a haber, por ejemplo, una salsa en la que la gente pueda decir, bueno, aquí Moisés tuvo esa experiencia, voy a hacerlo aquí. Pero sí hay los métodos, ¿verdad? Sí, claro. Los métodos. Por ejemplo, que aquí lo usamos, voy al monte, no está esa salsa, pero voy a un lugar semejante al de Moisés, me aparto allí. Hay gente que dura 7 días, 5 días, 3 días, buscando a Dios, hasta 21 días duran. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Ese es el punto. Mira, cada persona debe de sentirse cómodo, es como el pelotero. Hay un pelotero que para darle a la bola levantan un pie. Sí, cada quien tiene su estrategia. Cada quien tiene su estilo. Sí. Cada quien tiene su estrategia para poder golpear. Santo. Y yo entiendo que Dios no te limita, como porque hay gente que son fuertes en el ayuno, sí, pero no son fuertes en la oración. En la oración. Claro, tú tienes que ser completo. Pero ahora que tú estás hablando, yo creo que esa es una de las cosas que, por ejemplo, Gigi Ávila, lo fuerte de Gigi Ávila era la oración. Todo el que ayuna ora. Sí, pero Gigi Ávila ayunaba mucho, pero la oración de ese hombre, incluso tenía un comité de intercesión. Randy copia y viene con ese mismo legado. Sí, lo que a Randy le funciona es que en cada país y en cada lugar donde iba, levantaba un comité de intercesión. Muy bien. Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver, que hay personas que tenemos la capacidad de ayunar, pero somos frágiles en la oración. Muy fácil. Comparada con lo que es, tú agarras y duras 12 horas, hay gente que amanece orando. Bueno, cada quien tiene que saber cuál es su estilo y cómo se siente cómodo. Si te sientes cómodo ayunando, hay personas que son un desorden ayunando. Ayunan mucho, pero no oran. No oran. Claro que sí. Entonces, en medio del ayuno no hacen un secreto, no hacen una intimidad, no se apartan. Ellos juegan con el amigo, ellos, ¿verdad? Están en ayuno, pero no... Están en ayuno, pero no hay una intimidad. Hay una comunión. No hay una comunión, no se apartan. Ajá. Entonces yo entiendo que sí, que tú puedes ayunar trabajando, pero todo tiene su tiempo. Hay momentos donde tú te vas a apartar. El mismo Cristo se apartaba. Se apartaba, mantenía. Se apartaba aparte. Vemos a Jacob que para luchar con el ángel se apartó y dejó a la familia. Moisés se apartó. Moisés tuvo que apartarse 40 días. ¿Verdad que sí? Elías también. Entonces, si vemos personas de trayectoria, son personas que se apartaban con el Señor, se encerraban, se olvidaban del mundo. Wow. ¿Verdad que sí? Entonces, hay que saber cuál es tu fuerte. Si tu fuerte es el ayuno, pues tienes que hacer un balance. Siento a Dios, profeta, hay personas que no saben ayunar, esa es otra cosa. Explícame eso. Hay personas que entienden que si beben un chin de agua en medio del ayuno, quebrantan el ayuno. Entonces, al no tomar ni siquiera un poco de líquido, no pueden avanzar ni siquiera a 7 días de ayuno, ni a 5 días, ni a 10 días, ni a 15 días. No, porque ya eso sería, por ejemplo, vamos a poner, bueno, yo he hecho 7 días sin agua, pero mayormente se toma, cuando tú entras a ayunos que son tan largometraje, se tiene que tomar agua. Para sostener el cuerpo. Entiendo que sí, que los riñones, ¿verdad que sí? Porque, por ejemplo, ¿cómo vas a soportar un ayuno de 40 días sin líquido? ¿Verdad que sí?
¿Cómo vas a soportar un ayuno de 15 días? Sí, hay personas, hay cuerpos que son más robustos que otros. Sí. ¿Verdad que sí? Hay no, y el que el Señor manda, por ejemplo, el que el Señor manda, Él va a respaldar. Claro que sí. Hay personas que pueden aguantarte 15 días, 10 días, sin tomar nada de líquido. Pero hay personas que son débiles del cuerpo, que no te aguantan ni 4 días de ayuno. ¿Y cómo tú le vas a decir a esa persona, ayúnate 10 días? O ayúnate una semana, si no pueden tomar ni siquiera un poquito de líquido. Todo depende en la forma en que tú ayunas, porque hay diversidad de ayunos. Hay ayunos que son total, completo, donde tú no tomas líquido. Y hay ayunos que son parcial, donde tú dices, voy a hacer el ayuno de Daniel, que fue un ayuno parcial. Daniel ayunó, pero comió legumbre. Daniel ayunó, pero bebió líquido. No comió la comida del rey, pero comió legumbre. Ensalada, en otra palabra, ¿vale que sí? Entonces, yo entiendo que cada persona debe de sentirse bien en la forma en que busca a Dios, pero debe de buscar. Exacto. Si te sientes bien con legumbre, no me digas tú a mí que tú vas a ayunar un solo día o 2 días. Sí. Porque ¿cómo vas a quebrantar el espíritu? ¿Cómo vas a matar la carne en 2 días o en 1 día? Sí. Creo que no, ¿verdad que sí? Entonces, mayormente los ayunos parciales son los ayunos largos. Donde tú dices voy a ayunar 40 días, 30 días, ¿verdad que sí? Ahora, los hombres de trayectoria, háblame de los hombres de trayectoria. Luis Urbáez se encerraba 21 días, ¿verdad que sí? 40 días. Nada, ¿cómo podían esas personas lograr eso, Carlos? Te voy a hablar de una experiencia con mi experiencia. Sí, exactamente, es lo que como que la generación de ahora necesita. Saber cómo poder entrar a esa búsqueda. Por ejemplo, yo hice un ayuno parcial una vez. Y en ese ayuno, porque todo depende como tú le digas al Señor, mira, yo voy a ayunar de tal y tal forma, con legumbres, con ensalada, con fruta. Por ejemplo, yo hice un ayuno que no podía comer nada, solamente beber líquido y comer de 3 hasta las 6 frutas. Por un espacio de 21 días. Padre. De 3 a 6 solamente. Después de las 6 no podía comer nada, solamente líquido podía tomar, solo líquido. Y los 21 días fueron corridos. Wow. Pero, ¿qué sucede? Que recuerdo que una vez estoy en la iglesia, en un retiro, tenía unos quizá 8 días, ya tenía, y yo sentía que mi cuerpo se iba a desprender. Yo sentía que mi espíritu y mi alma se iban a separar. Es decir, que ya me iba a ir del cuerpo. Wow. Cuando estoy en la iglesia, bajó una unción tan terrible que se quedó en mi cuerpo. Tú sabes cuando tú sientes una unción sobrenatural. Fuerte, que casi no lo la unción siempre demanda la fortaleza del cuerpo. Claro que sí. Entonces, ¿qué sucede? Que al venir esa unción se quedó. Wow. Cuando tú estás en la iglesia, o estás predicando, o estás ministrando, tú sientas una unción mientras estás ministrando, ¿verdad? Claro, que sí? Claro. Pero sentirla constante, así. Ya es otro nivel. Y fija, 2 horas en la iglesia. Llego a la casa y la unción sigue. Y mientras estoy en la casa, la unción estaba ahí. Más fuerte. Más fuerte, iba incrementando. Y yo dije, bueno, de esta me voy. Yo pensé que iba a morir. Yo dije, y cogí miedo. Para ser sincero, sí, yo cogí miedo. Yo te voy a ser sincero. Yo cogí miedo. Quizá iba a entrar a una experiencia muy fuerte. Pero yo dije, no, espérate, aguántate. Aquí algo está pasando. Esto no está tremendo. Y yo cogí miedo. No, hay experiencias que son espantosas. Yo cogí miedo. Por ejemplo, oye, ¿qué me pasó a mí, Carlos? En una de las experiencias más fuertes que yo tuve, yo recuerdo que yo fui al monte, fui solo. Y yo fui a provocar a Dios. Yo fui a encontrarme con ese Dios que habla, ese Dios que es reto, que se le aparece a la gente. Es real. Sí, y yo recuerdo que yo empecé a desafiar a Dios y a hacer un pacto con Dios como lo hicieron esos hombres de Dios pasados. Y en esa experiencia yo hice algo allá, que no te voy a contar aquí porque hay gente que no puede, ¿verdad? Pero cuando de allá para acá vino la manifestación de Dios, yo me empanté y eché para atrás también, porque
era demasiada dimensión. O sea, yo sentía que ese lugar, el lugar se transformó. Un monte literalmente normal fue transformado. Sí. Eso sobre un episodio. Y yo ahí, me pasó como el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel quería que Dios le hable a ellos, y al ver la consecuencia, dijo, no, que te hable a ti, y tú lo traduces. Exacto. Y eso le pasa a mucha gente. Claro que sí. Que cuando ven, y no te estoy hablando de una manifestación demoníaca, porque hay gente que cree que lo que asusta solamente es que te salgan demonios, que un brujo. No, hay manifestaciones de Dios que asustan. Sí. Que te espantan. Exacto, y no es que Dios sea malo. Pero también, no sé si te pasó a ti, yo sentía como que el aceleramiento de mi ser, ¿verdad? En mi interior, iba a una velocidad que no iba a poder soportar. Porque tú estás en una experiencia, pero tanto tu cuerpo como tu parte interna se acelera. Y es como cuando una gente le sube la presión. Eso es así, tú entras a un shock que si tú no entiendes que debe bajarle o no tienes la capacidad para poder como experimentar ese nivel de que Dios te quiere llevar, claro, no hay forma que tú salgas de ahí normal. Es así. Lo que pasa es que, bueno, a mí unos días antes un pastor me hubiera dicho, mira, si lo hace así, pueden suceder dos cosas. O el cielo se te abre, o te vas. O te mueres. O sea, a ti te concientizaron, te orientaron. Yo creo que en base a esa situación, Carlos... Y eso me dio miedo. ¿Te dio miedo? Sí, yo dije, bueno, quizá el cielo no se me va a abrir, pero quizá porque yo me muera. Padre. Y yo dije, no. Será otro día, yo voy a continuar otro día. Yo tengo que seguir vivo. Y yo tuve miedo realmente, pero lo que sentía era... Y luego, después de eso, he intentado, he buscado y he estado cerca. Y ahí, y eso me ha mantenido ahí, como con esa hambre. Esa hambre de volver a experimentar. Amén. Porque esos hombres que han experimentado esa gloria son personas que han tenido una gran hambre de parte de Dios. Eso te iba a decir, que el hambre es lo que hace el detonante. Yo creo que cuando el hambre se desvanece, la experiencia se termina. Claro que sí. Porque a mí me funciona mucho en lo que es el hambre de Dios. Yo puedo estar, por ejemplo, en un nivel bajo espiritual, pero el hambre siempre la tengo fuerte. A mí no hay que decirme leer la Biblia, a mí no hay que decirme orar, a mí no hay que decirme nunca, han tenido que como empullarme para buscar a Dios. Yo siempre he tenido internamente un hambre que sobrepasa lo interno a lo exterior. Así es como que dentro de ti hay alguien que tiene hambre y fuera hay otro que tiene hambre. Claro. Mira, a mí, porque a veces hay personas que dicen Abba, el ministerio Abba. Yo oraba, yo ayunaba y no. Voy a decir de mi pasado. Cuando yo empecé el evangelio, recuérdate que la Biblia habla del primer amor, ¿verdad? Sí. Que sí, cuando tú experimentas, ¿verdad? Esa salvación, sí, que debes de mantener, ¿verdad? Ese amor o sí, esa hambre. Sí. Y cuando yo empecé el evangelio, yo leía la Biblia hasta 2 horas. Padre. Sí, noche tras noche. Yo oraba hasta 2 y 3 horas. Sin embargo, hay gente que quieren que Dios se le aparezca, que mande un ángel, pero no te duran 5 minutos leyéndote la Biblia. No. El hambre es como la fuente de energía de la búsqueda. Es así. Oye, esto está tremendo. El hambre es la fuente de energía de la búsqueda. Entonces, ¿cuál sería la fuente que alimenta el hambre? La presencia de Dios. Sobre todo. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, verso 6, que es bienaventurado el que tiene hambre. Bienaventurados los hambrientos. Y sed de justicia. Porque dice que ellos van a ser saciados. Saciados. O sea, es bienaventurada la persona que tiene hambre, porque el hambre es la que te sustenta. Pero entonces... Mira, esto es al revés. Sí. El alimento
físico te sostiene. Pero es que tú comes, pero el hambre espiritual te sostiene. Ya. ¿Por qué? Porque el hambre espiritual te mantiene o te hace estar en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Cuando tú tienes hambre, tú dices, necesito ser saciado. Amén. Necesito más de Dios. Wow. El hambriento, otra cosa, el hambriento no se sacia. Es decir, que cuando una gente, en vez de buscar unción y pedir unción, en vez de pedir milagros, naciones, en vez de pedir, quiero hacer tanto día de ayuno, deberían pedir hambre. Dame hambre de tu presencia. Oye, hay un misterio. Dice, hay una canción que yo nunca entendía, una canción que tiene Jesús Romero, que él dice, hambre de ti. Exacto. No entendía la profundidad, pero ahora que estamos hablando, eso es mayor. Él pedía, o sea, él habla del hambre por la presencia de Dios, pero, o sea, realmente es tan importante esto que estamos hablando, que sin eso no se puede llegar a ningún lado. Dice que bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. Sin embargo, el que tiene y mantiene el hambre no se sacia hasta ver una manifestación en su vida o a través de su vida, hasta ver lograr lo que esa persona quiere conseguir. ¿Verdad que sí? Y sin hambre es imposible. Es imposible. Porque ¿cómo tú puedes estar en la presencia de Dios 3 horas? 3 horas. 2 horas. El hambre es como algo que es tan necesario, porque en tu búsqueda con Dios, el hambre va contigo y está en ti. Pero de no tener un hambre tan fuerte que te impulse y que te domine, para mantenerte en esa firmeza, yo creo que debería tener a alguien detrás de ti que tenga ese hambre que tú no tienes, para que te diga sí, continúa. Ven y ora, como Jesús cuando estaba con los apóstoles. Sí, que le decía, no pueden orar conmigo, que sea una hora. O sea, el hambre de Jesús daba para él orar, pero para despertar a los discípulos. ¿Sabes qué? Hablando de hambre, a veces hay necesidades que te llevan a tener que tener hambre. A tener que tener hambre. Por ejemplo, vemos la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre tenía una necesidad. Pero esa necesidad le hizo tener hambre de ser sanada. Hambre de su presencia. Hambre de su poder. Y ella decía, si tan solamente tocara el borde de su vestidura, voy a ser salva. Exactamente. De esta enfermedad. Entonces, hubieron muchas personas que no eran ni siquiera israelitas, que tuvieron muchas necesidades. Vemos la fe de la mujer sirofenicia, que tenía a su hija atormentada. La mujer cananea, ¿verdad que sí? Vemos la mujer viuda. La viuda de Sarepta. Que aunque Elías era un hombre de Dios y la mujer realmente entendía que era un tiempo de necesidad, un tiempo de carencia, ¿verdad que sí? El hambre de Elías le salvó la vida. Padre, esto está profundo. Estamos hablando de hambre, pero mira dónde caímos. Elías tenía un hambre física, pero ese hambre física de Elías con la vida de Sarepta era tan importante en medio de una bendita escasez. Claro que sí. Entonces lo que estamos hablando es como decirle a la multitud, el hambre por Dios es más importante que todo lo que está enfocando y trayendo nuestra atención. Elías tenía hambre de parte de Dios también. O sea, él tenía hambre. Porque una persona que arriesgue su vida sabiendo que lo podían matar por el ministerio profético y aún arriesgarse, ¿verdad que sí? Matar a tantos profetas. Wow. Luego huir, ¿verdad que sí? Sí. Y aunque él pensaba que era el único que había quedado. Y Jezabel le declaró la guerra. Pero totalmente, claro que sí. El hambre en Dios te va a transformar a otra dimensión, de gloria. Pierde el miedo una persona cuando desarrolla ese nivel como Elías. Sí. Me va a meter un problema. Sí, porque escucha bien, Carlos. Elías no tenía miedo. Elías, cuando viene a presentar
un miedo fue ya cuando pasó la declaración de Jezabel, que se turba. Mira, si yo te digo que una vez, no sé si te conté que yo caí preso, hace mucho tiempo, claro. A veces las personas ven que tú hablas de testimonio lejos, sí. Y hay muchos testimonios que son cercanos, sí. Bastante testimonios que son cercanos. Amén. Pero a veces hay testimonios que tú tienes que resaltarlo, porque incluso aún en Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9, vemos que se está hablando de una genealogía, y de repente el escritor salta de hablar de esa genealogía y dice, pero Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes porque le dio a la luz con dolor. Sí. Dice que este Jabes le oró a Dios y le dijo, oh, si me dieras bendición y ensanchara mi territorio. Pero hablando de Jabes, yo siempre que estudio la historia de Jabes, yo veo que en él había como un hambre a la vez y había como una pasión fuerte. De la manera que él ora, su oración fue efectiva por el hambre que tenía y la pasión con la que él como le entrega. Mira, muchos escritores, no sé a ciencia cierta, pero muchos escritores aluden de que Jabes no era descendiente del judío. Exacto, no era descendiente de Judá, porque número uno dice, y no porque diga esto, que oró Jabes al Dios de Israel como si no fuera el Dios de su pueblo, sino porque muchos escritores entienden que hubo un espacio dedicado a este hombre, ¿verdad? Que como tú dices, tenía una gran hambre. Número uno, recuérdate que en el tiempo antiguo a la gente lo llamaban según su historia muchas veces. Su historia. ¿Verdad que sí? Como por ejemplo, cuando esta mujer dio a luz, ¿verdad que sí? Cuando tomaron el arca del pacto. El arca del pacto. ¿Verdad que sí? Y Cabot. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que Jabes, la mamá lo había llamado Jabes porque lo había dado con dolor. Es decir, que en otra palabra, el nombre de Jabes significaba dolor. Dolor. Prácticamente pasaba algo. Ellos vivían un poco cercanos de Israel, poco cercanos, y al parecer yo creo que lo que ocurrió en esa historia fue que en medio de guerra ellos tuvieron que refugiarse en Israel. Se dice que fue añadido al pueblo de Israel por alguna circunstancia. Sí, es lo que dicen los historiadores, tú sabes. Que uno no tiene una base exacta para decir. Exacto, pero es lo más probable. ¿Por qué razón? Porque, si te das cuenta, es lo más probable porque en realidad si tú te fijas, ella dice con dolor. O sea, lo que más rápido no puede llegar, o sea, que en esos tiempos las mujeres la dejaban viva y no la mataban. Entonces, cuando había guerra, lo primero que acudía la persona era a refugiarse en los lugares más cercanos. Sí, muchas veces. Sí. En fin, es que Jabes hace una oración sencilla, pero profunda, pero sincera. Sincera. Muy sincera. Y como con una compasión, una pasión fuerte. Entonces, en la forma en que Jabes lo hace, el escritor dijo, no, espérate, yo tengo que resaltar. El Espíritu Santo como que dijo, espérate muchacho, méteme a la historia esto, porque yo tengo un pueblo que viene por ahí con hambre. Sí. ¿Verdad que sí? Y dice que, y le otorgó Dios lo que pidió. Sí. ¿Entiendes? Entonces, el hambre espiritual es importante en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos supuestos cristianos que ellos sí y el otro no, en el sentido de que llegan tarde a la iglesia y son los primeros que se quieren ir. Sí, ¿Hay hambre de Dios ahí? No hay hambre. No hay hambre. Y tú ves que a veces la gente empieza una búsqueda y yo entiendo que nada de lo que te pueda pasar a ti culparía a Dios de eso. Ni lo que una gente te haga puede culpar a Dios de eso. No, jamás. Para tú poder, porque como tú pagas con Dios los acontecimientos de tu vida,
si Dios no tiene la culpa? Y eso es algo muy peligroso. Es peligroso, o sea. Tú contender, dice Job, ¿quién contenderá con el Todopoderoso? Con el Todopoderoso. Esa sabiduría, el mismo Dios le dice a Job, ¿tú crees que es sabiduría contender con Dios? Con Dios. Hay situaciones de prueba que el ser humano sí se enoja contra Dios, pero Dios mío, como dijo Abacú, ¿por qué el malo prospera? Y en realidad es así. Hay momentos que el malo prospera y que tú lo ves, ¿verdad que sí? Y tú solamente pecas una cosita y de repente este látigo ahí, chao. ¡Fua! Y eso pasa mucho ahora mismo. Por ejemplo, ahora estamos en una temporada abierta de la vida y del mundo, donde es fácil o es más fácil el impío prosperar por la forma ilícita de alcanzar la economía. Entonces, el justo que tiene que regirse tiene que regirse por un principio. Por un principio bíblico. ¿Verdad? Mirando todo eso. Sí, no, y que no puede. Entonces, le toca ver eso y tú dices, wow, pero caramba, si Dios me abrió una brecha. Pero lamentablemente hay que ser capaz, hay que ser violento, como dice Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Mucha violencia. Son los valientes lo arrebatan. Pero mucha violencia, porque desde que tú pisas el reino de los cielos, inmediatamente hay violencia contra ti. Sí. ¿Verdad que sí? Hay problemas contra ti. Pero serio. Muy serio. ¿Por qué? Porque es como si se dijera se busca. Se busca fulano. A carta blanca. ¿Tú te has sentido cuando estás metido así como en esa búsqueda, Carlos? ¿Has sentido como que te están buscando, te están siguiendo? Al contrario, cuando no me meto es que yo siento que me ay, esto está fuerte. Si no me meto, si duro mucho sin meterme, se mete la persecución. Siente la opresión, se siente la guerra. Claro que sí. Santo. Sí, mientras tú estás bajo la unción, hasta los atracadores tienen que andarte de lejos. Con eso te digo todo. La unción marca como un toque especial. ¿Se ha pasado? ¿Algún día ha intentado atracarte? Ah, no, es cristiano, déjalo. Pero no, ese no. Yo viví un tiempo que yo compraba los teléfonos, Carlos, y era para los tigres. Yo nada más salía, lo compraba nuevo y salía a la calle y fue y me lo quitaba. ¿Qué pasó? ¿Había unción un día, o era proceso? Un día dije, no, un día me iré con Dios, un día dije, mira lo que voy a hacer. Ay, padre. Tú me vas a dar un celular, quiero que me dé un celular. Y el que se me robe ese teléfono, si no me lo devuelve, tú lo... Y mira, no voy a comprar teléfono si no eres tú que me lo das. Me dio una unción, varón, que tengo como 4, 5, 6 años con este teléfono. Mira, y todavía está que el que se lo roba me lo va para atrás. Dios que me siga guardando, pero a mí me ha intentado atracar como 3 veces. Y como te decía ahorita, te iba a contar que hubo una vez en mi tiempo, hace un tiempo ya, un par de años. Espero que el capitán no esté mirando este video. Amén, amén. Lo cegamos para que lo vea. Me metieron preso cuando yo estaba empezando a manejar y me metieron preso ahí en Cristo Rey. Padre. Me agarraron por donde está la bomba, de allá de Cristo Rey, y me llevaron a la 42. Uf. Tú sabes que ese destacamento no tiene salida. No tiene salida. A mí me gusta dar siempre este testimonio, porque yo me río. Amén, y amén. yo a veces me pregunto, ¿y qué dirá el capitán si ve este video? Y yo a veces me pregunto si habrá convertido ese señor. Porque lo primero que cuando él me llevó, porque yo estaba en vía contraria, fue en vía contraria que me agarró el policía. Y yo me hubiera soñado esa misma madrugada que me metieron preso y que alguien me fue a sacar. Y entonces cuando él me llevó al destacamento, le dije al capitán, al oficial del día, le dije, pero déme una oportunidad, que yo soy cristiano y ahora yo estoy empezando a manejar. Y él me dijo, no, esa gente está presa ya por meterse en vía contraria. Y ahí fue a ver si había más espacio, parece, atrás donde estaban los presos. Los presos. Y ahí me recordé que estaba preso y que me soltaron. Y él agarró mi licencia y la dejó en el mostrador, ahí en el escritorio, y se fue para atrás. Y me recordé, y yo le dije, señor, pero si es de ti y tú quieres sacarme, ¿verdad?, de esta cárcel, que no me vayan a meter preso. Ese policía que me está mirando, ese orando en mi interior, voltea de la cara. Y para mi sorpresa, en menos de un segundo, volteó la cara. Y yo agarré mi licencia, como que no era conmigo, me metí, salí, me metí en el carro. Cuando fui a dar la vuelta me dijeron, no, tienes que volver por el mismo lugar porque por aquí no hay salida. Cuando doy la vuelta digo, señor, fuiste tú que me dijiste que saliera. Amén.
Y cuando veo, están todos los policías afuera. Hasta los... Entonces te ubicaron o te fuiste desapercibido. Bueno, cuando salgo me introduzco en el carro, doy la vuelta. Cuando veo, están todos afuera. Policía, capitán, padre, visitante, todo el mundo. Mirando para dónde cogió el preso. Y yo le decía al Señor, cega a esta gente. Cuando voy manejando, veo que en vez de mirar el carro que va saliendo, siguen mirando hacia atrás. Amén. Cuando miro por el... Le pasó a Eliseo así. Eliseo le oró a Dios y Dios lo cegó. La multitud, tú sabes que había una guerra y Eliseo oró al Señor y lo cegó a esa gente. Sí, amén. Cuando el rey de Siria quería matar a Eliseo porque Dios le revelaba todo a Eliseo. Sí, dijo, ábrele los ojos a este hombre. A este hombre. Cuando miro por el retrovisor, que voy en el carro y miro por el retrovisor a ver si me van a seguir o algo, veo que siguen mirando. Y dije yo, wow, verdaderamente que tú eres terrible. Y Dios es tremendo. Wow. Cumplió el sueño. Pero que te quiero decir que Dios es bueno. Claro, claro. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Sí. Para siempre su misericordia. Amén. Solamente hay que estar en su presencia. Y es que mientras más tú te acercas a Dios, más experiencia vas a experimentar. Claro. Hay personas que quieren, oye esto, hay personas que quieren experiencia, pero no quieren pagar el precio. El precio. Wow. Y si tú no pagas el precio... Esa es la diferencia de aquella generación a esta, que pagaba un precio. Claro que sí. Todos esos hombres de Dios que tienen trayectoria, pagaron un precio. Para poder estar ahí. ¿Verdad que sí? Ahora bien, muy diferente a Eliseo. Que el Señor le dice a Elías, me vas a ungir a Eliseo. Uf, exacto. Y solamente le puso el manto. Y ya quería dejar todo. ¿Y qué tengo yo? ¿Qué te he hecho? Wow. ¿Verdad que sí? Muy diferente. Hay personas que Dios le dará la experiencia de su llamado. De su llamado. ¿Verdad que sí? Y hay personas su llamado ellos van a experimentar. Bueno, hay personas que han sido llamados con la presencia de Dios. Sí. Y no se han apartado de ahí. No jamás. Fuertemente. Fuerte. Pero Dios es el que sabe. Pero hay personas que tienen que pagarle un precio. Obligado. A Dios. O sea que lo que tú quieres decir es que hay personas que son llamados a aportar la presencia, a operar el milagro, independientemente de lo que hagan con su búsqueda. Santo, es fuerte, porque entonces tú me estás diciendo que lo que ellos reciben gratis me toca comprarlo. Mira, hay un predicador que duró 20 años para poder recibir contesta de parte de Dios. Padre. Él iba a un monte y se plantaba en el mismo lugar de rodillas hasta que se hizo una marca allí. Pero para el avivamiento y la contesta de parte de Dios venir a él, a su ministerio, duró 20 años. 20 años. Entonces, yo entiendo que Dios no puede invalidar su palabra. Porque lo número uno que la Biblia dice que el que pide, el que busca, el que pide y al que toca, se le abrirá. Entonces, si nosotros hacemos estas tres cosas que la Biblia nos dice que vamos a tener un gran resultado, pero ese resultado no va a ser de la noche a la mañana. A alguna gente le va a tomar 3 años. Sí. Ahora, ¿tú crees que a una gente puede mantener ese golpe de las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana o 3 y media? Dame pena la oración de Radiovisión Cristiana. Que empieza a las 3 hasta las 3 y media. Esa persistencia que se arma ahí. ¿Usted cree que una persona pueda tener esa resistencia? O esa persistencia. Eso es lo que necesita esta generación. Entonces hay que saber cuál es tu objetivo. Porque tú tienes que trazarte una meta para poder alcanzar. Y como tú decías ahorita, no tanto cuál es tu objetivo, sino en qué objetivo Dios te quiere, en qué línea Dios te quiere. Sí, porque cuando estamos hablando de objetivo, estamos hablando de todo lo que tenga que ver, ¿verdad? Ya entiendo. Con la meta que tú tengas, que tú quieres que Dios haga contigo, o la meta que Dios tiene contigo. Porque ninguno viene al Padre. Si no es por mí. ¿Verdad que sí? O mejor dicho, ninguno viene a mí si no le es dado del Padre. Claro. Nadie va a tener una hambre de parte de Dios si el mismo Espíritu Santo no se la pone. Wow. Porque cuando el Espíritu Santo te pone el hambre es porque hay un plan contigo o algo Él quiere hacer. ¿Sabes qué? El cielo clama
Santo. Y Cristo lo dijo. Oye, estoy sintiendo una unción sobrenatural. El cielo clama y Cristo lo dijo. Sí. Rogad al Señor de la mies para que envíe obrero. El Señor quiere obrero bajo la unción. Sí. Por eso dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y solamente ¿qué? Los violentos. Y en un momento le dice a los discípulos: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? O sea, es tan necesaria la búsqueda y despertar al hombre por Dios en esta generación que de no ser así no podrán experimentar el poder de Dios. Es difícil. Es difícil. Y da mucha pena porque, como te decía antes, ahorita, hay personas que van a la iglesia y si saben que hay retiro, llegamos tarde. Sí. ¿Verdad que sí? El retiro empieza a las 9:30. Les roban el tiempo a Dios. Y estamos a las 11. Cuando el retiro se termina a las 3 y salimos a las 2 de la tarde. Sí. El culto empieza a las 7, llegamos a las 8. Y a las 9 no queremos ir. Estamos mirando el reloj. Del predicador de largometraje, hay que irse. Predica demasiado largo. Uf. Pero llegaste a las 8 y te quieres ir. Y otra cosa que no se está viendo, muy diferente, porque los cultos antes se terminaban a la 1 y la gente estaba bajo la gloria. Se hacían vigilia y eran las 7 de la mañana y todavía estábamos prendidos. Querían que siguiera. Oye esto, ahora, y hoy en día se toca un coro y ya a los 5 minutos lo queremos cortar. Y una media vigilia que tiene que terminarse a 2 de la mañana, una más tardar, ya de que dar la día la gente tú la ves. Le estamos dando a Dios a probar nuestra adoración. Wow. Y Dios, se ha adulterado la adoración. Claro que sí. Y Dios quiere que nosotros boguemos. Mar adentro. Mar adentro. ¿Por qué? Carlos, está profundo el asunto. Claro, ministro. Es que en la orilla ni guppy vamos a pescar. A pescar. Entonces, hay algo que en base a eso yo he notado. Y yo he visto gente que desarrolla un hambre por Dios. Pero luego con el tiempo, como lo hablaban ahorita, pierden ese hambre. Dejan de tener esa experiencia con Dios, ya no tienen un tacto con la presencia de Dios y se vuelven como tan natural. Dejaron de golpear. ¿Verdad? Claro que sí. ¿Sabes qué? En todos los sentidos de la Biblia, cuando tú lees desde Génesis a Apocalipsis, hay un mensaje muy profundo. Nosotros lo volvemos muy sencillo. Pero desde Génesis hasta Apocalipsis hay una profundidad. Muy fuerte. Cuando este hombre va donde Eliseo, aquel rey, Joás. Cuando Eliseo está a punto de morir, dice que va y le dice: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Los mismos que dijo Eliseo cuando Elías le pasó, ¿verdad? La antorcha. La antorcha, como decimos nosotros en República Dominicana. Amén. Eliseo sabe lo que él quería. Había una preocupación. Él estaba en guerra, un rey en guerra. No podía vencer a menos que hubiese un milagro de parte de Dios. Yes. Sin embargo, el profeta en el espíritu le dice: toma una saeta y tomas una lanza. Abre la ventana. Dispara, ría, saeta de Jehová contra Siria. Sí. Porque herirás a los sirios hasta vencerlo. Profetiza. Y luego le dice: toma, ¿verdad? Creo que fue un arco. Sí, toma el arco, dispara. No recuerdo a sinceridad. Sí, lo manda un poco, pero a disparar creo que fueron algunas. No, la flecha. La flecha sí, pero luego le dice: toma una. Claro. El caso es que cuando toma, sí, agarra y le dice: golpea. Golpeó solamente, creo que 2 o 3 veces. Más o menos, 3 veces. Eran como 5. Cuando golpea, se detuvo. Hay personas que están golpeando, pero se están deteniendo. Y eso le trae un degrado espiritual. Y es como dice el apóstol Pablo: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Tú puedes tener mucha letra, pero si no tienes la unción, que es la que rompe las maldiciones, rompe con los paradigmas.
es la que penetra en el mundo espiritual. Wow. La unción. Santo. Porque tú puedes tener palabra. Los religiosos tienen palabra. Tienen. ¿Verdad que sí? Pero si no tienen la unción, ¿cómo tú vas a poder penetrar el mundo a la cámara más secreta del enemigo? Se necesita palabra y se necesita unción. Y para poder adquirir la unción hay que pagar un precio. Y eso es lo que la gente no quiere hacer. Pagar un precio en Dios. Y no es que está comprando los niveles ni nada, sino que ese precio te ayudará a mantener la carne y tu orgullo sepultado para que Dios habite. Así que mis santos hermanos, vamos a continuar en otro momento porque hay que hacer otra secuencia. No me imaginé que este tema iba a ser tan profundo, pero de verdad que el hambre por Dios hay que seguirla fomentando. Carlos, ha sido un placer tenerte con nosotros, mi hermano. Que Dios te siga bendiciendo. Gracias por estar aquí. Mi gente, suscríbanse a nuestro canal. Bendiciones. Nos vemos en otra emisión. Shalom.